Recepción y control de balón, conducción, regates, fintas, pases, tiros, actuaciones que un buen jugador como tú debe dominar. Al trabajar el aspecto técnico, no olvides nunca utilizar las dos piernas. Todas las acciones que eres capaz de desarrollar, dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto, se llama técnica. Que la domines es fundamental. Sin embargo, en los clubes se trabaja muy poco este aspecto, lamentablemente. Casi todos los grandes jugadores son conocidos por tener un gran manejo del balón. Esta relación con la pelota solo puede lograrse con muchas horas de práctica y de entrenamiento, ya sea en la calle o en las instalaciones deportivas. Esa es la razón por la que te animo a trabajar muy en serio la técnica hasta que la domines completamente. Significará para ti un avance en tu nivel de juego, superando a muchísimos. Es posible que estés bien dotado, con unas aptitudes innatas, pero no es menos cierto que la técnica de los mejores jugadores la consigues a base de fuerza de voluntad y de muchas horas de dedicación. Progresarás más o menos según tus dotes naturales, pero también según tu constancia y esfuerzo. A las personas que utilizan con la misma facilidad ambas piernas, las denominamos ambidiestras. Ser un futbolista ambidiestro es una cualidad excepcional. Llama mucho la atención aquellos que son capaces de disparar a puerta o de lanzar una falta con la misma precisión. No importa la pierna que utilicen. El jugador ambidiestro aumenta su capacidad de conducir y de controlar un balón al poder realizarlo con cualquiera de los dos pies. Te adelanto que te va a costar mucho conseguirlo, porque se precisa bastante tiempo de trabajo duro para dominarlo. No abundan ejemplos de futbolistas de primer nivel que puedan presumir de manejar ambas piernas a la perfección, claro. Solo 5 o 6 jugadores de primera división lo dominan actualmente. Números demasiado pobres para clubes que aspiran a ganar todos los títulos. Este dato es sorprendente si encima eres consciente que te abre un abanico enorme de posibilidades en tu juego. Ser ambidiestro debería exigirse más. A los jugadores profesionales se les debería exigir ser capaces de utilizar ambas piernas con la eficacia absoluta en cualquier situación de partido. Es básico en el fútbol actual, ya que sin cambiar de jugador te permite variar el esquema y el funcionamiento del equipo. Gracias a este dominio de ambas piernas, puedes mover a tus jugadores en diferentes zonas del campo sin perder eficacia en el juego. El motivo por el que no dominan esta técnica es porque no han tenido buenos formadores en sus clubes en la época de su formación como jugador. Sus entrenadores se han preocupado de sacarle el máximo rendimiento a lo que ya sabe hacer ese jugador y no muestra ningún interés en formarlo en este sentido. No piensan en tu mejora, sino en el beneficio que puedes aportarle en ese momento. Te animo a que practiques por tu cuenta todos los días un poco hasta que empieces a notar que eres capaz de utilizar ambas piernas para cualquier acción técnica. Necesitarás mucha disciplina, ser muy ordenado y constante para que no te afecte tu estado de ánimo. Los expertos tienen opiniones muy diferentes sobre cómo debe aprenderse esta habilidad. Unos dicen que es mejor que juegues con la pierna hábil, otros simplemente piensan que ser ambidiestro es
algo innato. Mi opinión es que debes trabajar desde pequeño para conseguir ser ambidiestro en el mejor momento para tu aprendizaje. Si quieres tener mayores oportunidades, lo ideal será intentar ser ambidiestro. En el fútbol, si eres capaz de utilizar ambos pies, estás en condiciones de aportar a la técnica individual un añadido que te convertirá en el mejor jugador. Si dominas esta técnica, estarás en clara ventaja sobre tus rivales y será muy difícil marcarte y neutralizarte, ya que poseerás un gran dominio de la pelota y podrás generar grandes problemas a los adversarios. No se trata que logres manejar las dos piernas de igual forma, pero sí que puedas salir de situaciones complicadas por ambos lados con cierta calidad, dominando el balón. Acostúmbrate en todos los ejercicios que practiques en el campo a utilizar las dos piernas. Verás cómo lograrás ser mejor jugador. No justifiques tu mal golpeo argumentando que el balón te cayó en la pierna mala. En tu mente no existe pierna mala. Llámale pierna menos hábil, con la idea de que con el tiempo y el esfuerzo personal llegues a tener la misma capacidad con ambas.